Y ahora lo que les decía, toca hablar de la vida, de las frustraciones y de los problemas cotidianos, pero siempre abordándolos con optimismo y con herramientas, la que se nos ofrece, o las que se nos ofrecen en este libro. Libro del que voy a hablar con su autora, que está ya esperándome, Carmen González. ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Y que decíamos que lo que pretende es darnos herramientas, opciones para que le saquemos a la vida todo el jugo, que a veces se nos olvida. Pensamos, es lunes, hoy no hay que divertirse, hoy no hay que aprovechar en nada el día porque es lunes y los lunes hay que pasarlos. Pues no, el lunes, el martes, el miércoles, son todos días importantes en nuestra vida, ¿verdad, Carmen? Habría que aprovecharlos todos Sí. y disfrutar de todos. Un poco lo que contabas antes. Sí, ¿no? Porque el envejecimiento llega rápido, entonces hay que aprovechar la vida. ¿Verdad? Uno se da cuenta ya tarde de, desaproveché muchos días en mi vida. No quiere decir que todos los días haya que estar haciendo cosas extraordinarias, sino aprovechando a lo mejor las situaciones cotidianas, ¿no? Sí, mira, ¿sabes dónde a veces se da cuenta la gente? Cuando tiene un problema grave. Mira, yo trabajé unos años en el Hospital de Oviedo, en el servicio de oncología, y algunas personas ya muy enfermas ellas, cuando se veían ante las puertas de la muerte un poco, pues te planteaban lo que habían hecho mal con su vida, ¿no? Que si tuvieran una segunda oportunidad, harían otras cosas. Y lo triste, ¿sabes lo que es, no? Que ya no hay tiempo. Que muchas veces no había tiempo. Entonces, bueno, Claro. yo creo que no tenemos que llegar ni a esa situación, ni a tener una gran depresión, ni a tener un problema muy importante, sino prevenir podría ser la mejor solución. Me viene otra vez a la cabeza otra frase mítica de un premio Príncipe de Asturias, en este caso Woody Allen, que decía que la vejez es también un coñazo, como ha dicho Quino, pero dice, pero la alternativa es peor. Mucho peor, estamos todos de acuerdo. Entonces, bueno, en lo que tenemos que enfocarnos es en entender que en la vida hay situaciones desagradables, malas, pero que si se abordan, sobre todo las cotidianas, con cierto optimismo y con psicología, esto es muy importante, pues al final las vamos a atravesar mucho mejor, ¿no? Incluso vamos a poder disfrutar de cosas que antes no disfrutábamos. Esa es un poco la idea. Sí, esa es la idea. Una de las razones del libro es justamente dar a conocer que la psicología aporta muchas soluciones. Y si te pregunto a ti para qué ser un psicólogo, ¿qué me dirías? Ya, parece que tienes que tener una patología y entonces te va a ayudar. Claro. Cuando a lo mejor no, puedes estar más o menos normal, pero tener tus cosinas, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, hay dos ideas en la calle, o sea, la población suele pensar. Por una parte, que la psicología no sirve para nada, o sea, yo estoy muy acostumbrada a escuchar eso. Así, ¿eh? Como si fuera una cuestión de creencia. Yo no creo en el psicólogo. Ya. Y entonces no da la oportunidad a mejorar su vida porque como no cree, es decir, hay una carrera universitaria que hasta hace muy poco, de 5 años, que el Ministerio está gastando el dinero para nada, ¿no? Sí. Entonces, a ver, evidentemente sirve para algo puesto que hay una titulación que da el Ministerio de Educación. Claro. Eso es una cosa. Y la otra cosa es pensar que los comportamientos humanos no tienen como unas reglas. Sí. Yo a veces cuento que el comportamiento es como las matemáticas. Y cuando cuento eso, sobre todo a ingenieros que a lo mejor vienen a aprender, se quedan flipados. Alucinan, ¿no? ¿Cómo va a ser como las matemáticas? Es decir, lo que quiero decir con eso es que si haces una serie de acciones en cada momento de tu vida correctas, al final tu vida va a funcionar bien. Pero si haces las incorrectas, que uno no sabe que está haciendo las incorrectas, al final va mal. Mira, hay un ejemplo que creo que es muy gráfico, que está ocurriendo mucho ahora, o que me están llegando muchos casos como ese, que son padres con chavales de bachiller o en la universidad, que de repente el chaval empieza a suspender. Ya. Entonces dice el padre, no lo entiendo. Este chaval me sacaba notables o sacaba sobresalientes y ahora suspende. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué le ha dado ese viento? Bueno, pues lo que suele ocurrir, y lo digo para las personas que nos estén escuchando y para que no lo hagan, es que una costumbre que hay ahora y que cada vez está yendo a más, y que cuando yo estudiaba no ocurría, pero ahora está ocurriendo, es que los padres se ponen a estudiar con los hijos. Ah, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el que hace el esfuerzo, ¿quién es? ¿El padre o el hijo? Ya, el padre. Muchas veces el padre, ¿no? Entonces, mientras vas haciendo tú el esfuerzo con el chaval va sacando buenas notas y puede sacar eso, pues sobresalientes. Cuando llega a una edad mayor, donde el esfuerzo lo tiene que poner él, no sabe. Claro. No es que no quiera. No tiene un grado de autonomía suficiente como para seguir No ha solo, aprendido a desarrollar la pauta del esfuerzo. Y entonces llega ese momento y el chaval carga las asignaturas. A eso te referías con la matemática, ¿eh? A eso me refiero con las matemáticas. Esta acción va a dar este resultado. Claro, ¿qué les pasó a los padres? Que claro, cuando me llegan con esa situación, o con chavales que no van ni a la facultad, dejan de ir porque les entra la ansiedad, porque no se sienten capaces de sacarlo. Y el año anterior sacaban sobresaliente. Ya, fíjate. Entonces, cuando te cuentan eso, dicen, pero no lo entendemos. O sea, es que la explicación no ocurrió ese año. Lleva ocurriendo en los últimos 20 años, 18 años de su vida. Es decir, lo que hacemos cada día de nuestra vida, y eso es lo que me refiero con las matemáticas, determina nuestra vida. Influye, ¿no? El creer que nuestra vida es fruto de la mala suerte, o sea, la suerte tiene un 10, un 20%, nuestra vida es fruto de lo que hacemos cada día de nuestra vida. Y cuando educamos niños es lo mismo.
Su vida es fruto de lo que hacemos cada día de la vida con ellos. Lo que pasa es que yo a lo mejor quiero que mi hijo sea responsable. Claro. Y pienso, mi valor es educarle responsabilidad. Pero en la práctica, las acciones que hago cada día van justo en la dirección van en la dirección contraria, ¿no? como esta que te estaba contando del esfuerzo. Tutelaje demasiado paternalista y a lo mejor el niño, pues precisamente puede entenderte muy bien, pero no será autónomo cuando llegue el momento. No aprende, porque al final esto es como un entrenamiento, como si quieres aprender a nadar. Si te entrenan mal para nadar, pues luego no sabes nadar bien. Y vosotros los psicólogos, y en el caso además tuyo en particular, rascáis, entiendo yo, un poquito en todas esas acciones, en esas situaciones de la vida para entender luego emociones, ¿no? Porque puede ser que venga una persona y diga, pues estoy estresadísimo y no lo entiendo, porque prácticamente hago lo mismo que hace un año y estoy estresadísimo. Y dices tú, ¿pero tienes una situación? No, tengo la misma, pero no puedo con mi cuerpo. Pero es un ejemplo buenísimo porque, mira, todo el mundo habla de la crisis de los 40, que se está agrandando a los 50 o a los 60. La crisis de los 40 no tiene más misterio que uno lleva haciendo las cosas mal una serie de años y de repente dice uno, tengo trabajo, tengo familia, tengo hijos, ¿y cómo es que mi vida no funciona? Pues no funciona porque al final no tiene la vida que quería tener, a pesar de que tenga trabajo, hijos y demás. Qué cosa, ¿eh? Y porque hacemos otra cosa, que es que nos autoengañamos. Yo qué sé, por ejemplo, tú puedes tener una amiga y ves que su novio es un celoso, que le da muchos problemas, y todos los amigos de alrededor somos capaces de decirle, jolín, pero ¿cómo está con ese chico? Y ella no. No lo ve. No lo ve. Sí. Ese es un autoengaño. O sea, tú no eres capaz de ver en lo que fallas, pero los de alrededor suelen estar viéndolo. Ya. Y luego todos creemos que nos conocemos mejor que nadie. Sí, y nos conocemos poco, ¿no? Nos conocemos mucho menos de lo que pensamos. Ya. Y es muy importante conocerse para saber... Claro. Porque yo me encuentro mucha gente que sí sabe lo que no le gusta, pero no sabe lo que le gusta, lo que quiere. Claro. Eso pasa mucho, ¿verdad? Sí, pasa muchísimo. De hecho, bueno, en el libro, un poco lo del método psicoactual, que es lo que cuento el libro, trata de explicar eso. Sí. Cómo los engaños nos dominan, te hacen hacer errores continuamente, esto de que el hombre es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, sigues cometiendo el mismo error y tú sabes que lo estás haciendo mal y no lo cambias, y te enseña a ver tus autoengaños, a que seas consciente de por qué haces eso y que consigas ir cambiándolo. Bueno, hay 2 partes, enseñarte a verlo y luego entrenarte para conseguir hacer el comportamiento diferente. Claro. En el caso de los padres con el niño, conseguir que los padres no protejan tanto a ese hijo y hacer que el hijo aprenda a ser autónomo y aprenda a esforzarse. Claro, porque esa es otra. Lo que me imagino que hay que hacer una vez que se detecta el problema es obligarse a cambiar. Claro. Y en el cambio siempre hay un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿no? Igual tienes que hacer esa acción y aunque no lo veas, repítela, que al final te va a dar resultado, ¿no? De hecho, una frase que yo digo a veces cuando llega alguna persona que te dice... Bueno, vengo a ti, pero yo no creo en los psicólogos. Que le pregunté, entonces, pero ya no me queda otra. Exactamente. Era tú o la bruja. Exactamente, es que al final es eso. Entonces, bueno, ¿por qué vienes? ¿No? Y entonces, cuando digo, a ver, no necesito que creas nada en mí, necesito que hagas lo que te propongo. Que entrenemos lo que te propongo, si el entrenamiento funciona solo. Si a mí, yo cuando era jovencita, cuando estaba en la universidad, sabía nadar, pero a braza, nadaba así. Y nadaba bien. Pero resulta que cuando, fui con un profesor de natación y de repente me dice, mira, no, la brazada no se hace así, se hace hacia abajo y tal. Me acuerdo cuando empecé a hacerlo que no me salía ni para atrás, solo hacía que tragar agua y mis pensamientos negativos eran, ¿para qué voy a nadar así? Con lo bien que lo hago así. Todavía acabo en el desagüe. Como soy muy obediente, le hice caso y seguí haciéndolo. Y siempre me acuerdo de un amigo mío, que por esa época también nadaba bien, que nadaba de esta manera, o sea, un chico de 1,80, de espaldas fuertes y tal, o sea, mucho más cachas que yo. Y estábamos aquí en el CAU, en la Universidad de Oviedo, y digo yo, te echo una carrera, un largo en el CAU. Lo machaqué. Y de repente lo machacaste, Lo machaqué. ¿no? Yo misma no me lo podía creer, ¿vale? Es un poco eso, pero en comportamiento. Cuando desarrollas la técnica adecuada, tanto en nadar como en cómo comportarte en la vida, sacas una ventaja y ocurre eso que dicen de una persona que tiene como un carisma, un no sé qué especial. Pues eso es lo que le notan a las personas que aprenden a hacerlo. Ah, fíjate, ¿eh? Y luego que supongo que veas resultados, vas reforzando continuamente tu confianza. Y al final te atreves a hacer cosas nuevas, ¿no? Y claro, cada vez te atreves más a mejorar más. Y al final es un modelo para los demás, para que los demás vean que, hostia, si esta persona que yo conocía antes era normalita, era una persona que no transmitía, ¿cómo se convirtió en esto? Y entonces se contagia. Que eso es una cosa que hace mucho tiempo que yo conociendo confianza, vas cogiendo confianza. Y de esto se habla, y de la técnica que nos propone Carmen, que es el método psicoactual, que es el que ya domina, y yo no sé si además el de denominación de origen propia, ¿no? Sí, denominación de origen propia. Totalmente, ¿no? Sí. Y que nos recuerda eso, algo muy interesante, que la psicología nos ayuda no solo cuando estamos mal, es decir, con una patología clara, sino cuando estamos bien también. ¿Por qué no utilizar las herramientas que se nos propone, ¿no? Desde el mundo de la psicología? Explícame un poco el concepto ese. A ver, el concepto clave es un poco lo del entrenamiento. O sea, por ahí hay muchos libros que hablan de pensar en positivo.
Pero bueno, una cosa es hablar cómo pensar, una cosa es decir, hay que pensar en positivo, y otra, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo consigues pensar, no? Y luego que pensar en positivo, tener frases positivas no quiere decir pensar en positivo. Si de repente aquí hay un incendio y no pasa nada. ¿Qué calentinos vamos a estar? ¿Sabes? Pensar en positivo. ¿Qué calentinos? Vale, pensar en positivo es más, más bien pensar en equilibrio. Vale. O sea, analizar la situación, ver cuál es el problema y tomar la solución correcta para el problema. Y la solución correcta a medio plazo. Vale. Que a veces a corto plazo parece que la correcta es otra, la que va a ir bien a medio plazo. Eso es lo que se aprende. Y pensar en positivo tampoco es hacerse el loco con el problema. No es para, por eso, eso es otra cosa que desmitifico. Hay pensamientos distorsionados en negativo y pensamientos distorsionados en positivo. Claro. ¿Vale? O sea, son autoengaños los dos. Vale, vale. La clave es ver la realidad. Y eso lo hacemos mucho en el día a día, ¿no? Y es interesante también, yo no sé si con este libro uno ya bueno, pues aprecia todas esas técnicas y las conoce y entonces ya se desenvuelve solo, o tú le propones que lo compatibilice con una visita de vez en cuando al psicólogo. Lo que tengo que decir es que ningún libro cambia ningún cambio de comportamiento. Vale. Vuelvo a lo de nadar. Tú puedes leer miles de libros de Nadal mismamente o de tenis. Sí. Uno se puede leer libros de tenis, de fútbol, de natación, pero ¿cuándo aprendes? Cuando practicas. Entonces, una de las cosas que explica también el libro es esa. O sea, cuenta un poco la verdad de lo que hay que hacer para cambiar el comportamiento y que para conseguirlo lo que necesitas es ponerte en manos de un entrenador que realmente sepa cambiar el comportamiento. O sea, que al menos sea un psicólogo. Claro, sí. Vale, sí. Que tenga por lo menos una formación mínima. No vale cualquier otro entrenador. A ver, es que el comportamiento, que enlazando con lo que te decía antes, lo estudias en psicología, no lo estudias ni en medicina, ni en abogacía, ni en Y luego economía. Tú verás muchas cosas que cuando te las cuentan, te las contarán como algo, es que esto solo me pasa a mí, y tú dirás, es que eso le pasa a todos, ¿no? Otra cosa es que tú sufres las cosas en tu persona y piensas, después de mí no hay nadie, ¿no? Mira, en este método de conseguirlo hay una parte de cursos de formación. Y ahí, de repente, las personas ven que somos todos mucho más iguales y mucho más simples y menos complejos de lo que pensamos. Entonces, bueno, eso te ayuda porque te alivia. Y saber que puedes controlar tu vida da mucha seguridad. Claro. Este libro se presenta, y lo tengo por aquí, si no, ayúdame tú, a ver, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Va a ser el jueves 16 te tengo que parar. a las... Ya se presentó. Se presentó en un antiguo sitio. Pues para tenerlo por aquí, me he lucido. En el Club de Cultura en el Club de la Nueva España. Ah, vale. El 7 de noviembre. Ah, el 7 de noviembre, es verdad. El anterior fue el 17 de octubre. En el Antiguo Instituto. En el Antiguo Instituto, vale. Nos vamos entonces a Oviedo esta vez. Esta vez en Oviedo, para enseñarlo de los dos sitios. En la Nueva España, el 7 de noviembre, me has dicho, ¿no? Bueno, pues allí conocemos un poquito más las interpretaciones de la lectura. Luego aprovechamos y compramos el librino, y al final, bueno, pues nos proponemos cambiar cosas para sacarle el jugo a la vida. ¿Me permites hacer, porque parece que estás terminando, ¿no? Sí, tiene toda pinta, ¿verdad? Sí, no, un agradecimiento. Estos psicólogos es que están a todo, ¿eh? Es que no se les escapa una. No, es que quería decir una cosa, un agradecimiento por una parte a que el libro, o sea, las cosas no surgen de la nada, ¿no? Surge de la cantidad de personas que me han dejado ayudarlas, y entonces quiero agradecer públicamente el que hayan estado ahí, confiando en mí, y gracias a eso aparece la innovación. Pero luego hay otra persona muy importante que creo que está detrás de que yo haya desarrollado una metodología de pensar en lo científico que haya permitido esto, que bueno, lo conocéis todos, es el profesor de filosofía, el catedrático Gustavo Bueno. Ah, Gustavo Bueno. Y creo que sin lo que aprendí con él no podría haber innovado todo esto. Es que este hombre sabe todo. Eso sí. Es un genio. Aquí será fácil de entender, ¿no? No, esto es... Gustavo Bueno en esencia, que entonces yo cuento que es un libro científico, pero divulgativo. Pero divulgativo. Muy bien. Pues con el objetivo es que se entienda. Efectivamente. Muy bien, Carmen, pues toda la suerte del mundo con este libro y con la vida, aunque sabemos que la suerte es un 10% y el resto ya se lo ha trabajado ya. Me encanta. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias, Pedro. Vamos a seguir.